Mi nombre es Karen Natalia Roballo y en este video se presenta un ejercicio resuelto de análisis financiero bajo las tres técnicas de análisis vertical, análisis horizontal y los indicadores. Inicialmente en el análisis vertical lo que se hace respecto a las cuentas de los activos, de los pasivos y el patrimonio es tomar de cada grupo sus cuentas. En este caso, como se evidencia, entonces se toma por ejemplo la cuenta del efectivo 520.000, se divide sobre el total de los activos, en este caso 68.764.000, se multiplica por 100 y esto nos da un resultado que es un porcentaje y es relativo, es decir, este porcentaje representa cuánto esta cuenta hace parte del total de los activos, es decir, su representatividad. Esta parte se realiza con todas las cuentas tanto del año 1 como del año 2 respecto a sus resultados y siempre nos tiene que dar un valor de 100. En el análisis horizontal lo que se hace es como una comparación entre el año 2 y el año 1, haciendo una resta. En este caso se puede evidenciar el año 2 sobre el año 1 menos el año 1 de la misma cuenta. Entonces esto nos da una variación absoluta de 160.000 pesos, que equivale a un porcentaje, este valor se multiplica por 100, de 30.77%, es decir, hubo un aumento entre las cuentas del efectivo del año 1 al año 2, un aumento de 30.77%. Igualmente esto se realiza para todas las cuentas de nuestro balance general. En el estado de resultados sucede lo mismo, se toma como resultado de 100% las ventas netas y se realiza la misma operación como se puede evidenciar acá, en la que se divide el valor del resultado entre las ventas netas y esto nos da un porcentaje que significa su representatividad sobre ese total de ventas netas. Cabe aclarar que las utilidades del ejercicio son la suma entre las utilidades antes de impuesto y la apropiación de impuestos renta. A continuación, los indicadores. Entonces, los indicadores de liquidez nos indican qué tanto la empresa tiene para pagar sus deudas. Entonces, en este caso, se divide el activo corriente entre el pasivo corriente y aquí nos da en la razón corriente un resultado de 1.38 para el año 1 y para el año 2 de 0.75. Es decir, que la empresa disminuyó su razón corriente entre el año 1 y 2. Igualmente también significa, por ejemplo, que la empresa en el año 1 contaba con un peso para pagar el pasivo y le quedan 38, le sobran 38, por decirlo así. Pero en el año 2 disminuyó a 0.75 pesos para pagar los pasivos. En la prueba ácida sucede lo mismo, simplemente este resultado nos indica que la empresa tiene un peso con 25 centavos para pagar sus deudas a corto plazo. A continuación, en los indicadores de endeudamiento, entonces se hace una división. Entonces, en este caso, la división, la ecuación lo que significa es que se hace una división entre el pasivo total dividido entre el activo total y esto nos da un porcentaje. Es decir, que el 42% de los activos pertenece a terceros y el restante, o sea, el 58%, pertenece a los dueños de la empresa. Esto para el año 1, para el año 2 tenemos un porcentaje de 48% y sigue siendo un porcentaje bueno porque no supera la mitad, pero está muy cercano, así que pues hay que tener en cuenta ese valor. Igualmente sucede con los indicadores de endeudamiento a corto plazo, leverage total.
Para los indicadores de actividad, entonces lo que se determina es la rotación de cartera. Inicialmente lo que se hace es una división entre las cuentas por cobrar para determinar un promedio. Este promedio se divide entre las ventas del año 2, el total de las ventas del año 2, y esto nos da un total de 6 veces. Es decir, que en el año 6 veces hubo una rotación de cartera. Este número se divide entre el número total de días del año y este corresponde a 59 días, es decir, que cada 59 días hubo una rotación de cartera. Igualmente sucede con la rotación de proveedores y rotación de inventario. En los indicadores de utilidad, entonces primero se inicia con EBITDA, que es la utilidad operacional, y en este caso lo que se empieza a hacer con los demás indicadores es una comparación. Entonces, por ejemplo, en este caso, el porcentaje de la utilidad operacional sobre ventas, entonces aquí tenemos un total del 29% de participación, y para el año 2 de un 22% de participación. Se puede observar que relativamente hubo una disminución de este valor de participación, pero al mirar el valor absoluto se puede determinar que hubo un aumento entre el año 1 y el año 2. Lógicamente favoreció el año 2. Igualmente se hace con los demás indicadores y se van tomando sus respectivas anotaciones. Después, con los indicadores anteriores se puede determinar el capital de trabajo, que se determina por el inventario. Es una suma entre el inventario más la cartera menos los proveedores. Esto nos da un resultado. Entonces se suman 3.200.000, si creo que está bien, más 18.823.000 menos 2.133.000. Nos da un resultado de 19.890.000 pesos. Es decir, que la empresa sí está en condiciones de pagar a sus proveedores a través del recaudo de cartera e inventario. Existen también otros indicadores, como lo son, que corresponde al ROA, que es la rentabilidad sobre activos, y el ROE, que es la rentabilidad sobre capital invertido. Entonces, en este caso, se hace la división como se muestra acá, y esto nos da un resultado de 26.6%, es decir, que la utilidad operativa representa el 27% de los activos de la empresa. Igualmente, para el ROE, entonces nos da un resultado de 54.5 cuando se realiza la división entre la utilidad neta y el capital, es decir, que si existe una rentabilidad del 54.5% sobre el capital invertido por los accionistas. Igualmente para la solvencia se hace una división entre el activo total entre la deuda total, nos da un resultado de 2.08, es decir, que la empresa tiene 2 pesos con 8 centavos de activo para pagar la deuda, es decir, que la empresa sí es solvente. Finalmente, se presenta el indicador Altman Z-Score, que este nos determina si la empresa está en riesgo de quiebra o no. Entonces, aquí en la parte inferior nos presenta una fórmula escrita de unos coeficientes que se tienen que multiplicar con estos indicadores que se van a solucionar. Entonces, por ejemplo, el T1 siempre significa activo corriente sobre activo total. En este caso nos da un resultado de 0.55. Igualmente se siguen los pasos entre estas divisiones para determinar los indicadores de T1 hasta T5. Se conjuga con la fórmula y nos da un resultado de 3.22687.
Es decir que pues es un resultado superior a 3, indicando que la empresa está fuera de riesgo de quiebra. Y eso es todo. Muchas gracias.